Hola amigos, les saluda Elisfe Pernilla. Soy estudiante del quinto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy estaré por acá con ustedes compartiendo un tema relacionado con los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad, así como los modelos de los 5 factores de la personalidad. Para la materia de personalidad 2 con la profesora Andrea Dávila. Muy bien, para iniciar pues es importante siempre que recordemos que la personalidad son un conjunto de características que posee un individuo que lo diferencian de los demás y que lo hacen único. Sin embargo, los teóricos o los estudiosos de la personalidad a lo largo del tiempo han unificado estas características para crear lo que hoy conocemos como tipos de personalidad. Entonces, a lo largo de esta exposición estaremos hablando sobre cómo estas características que posee la personalidad influyen sobre las enfermedades físicas que pueda presentar un individuo. Comencemos entonces, para poder entenderlo es importante que nos remontemos a la época de la filosofía, pues recordemos que la cuna de la psicología ha sido la filosofía. Entonces, uno de los filósofos, que fue Hipócrates, fue el primero en relacionar la personalidad con las enfermedades físicas. Él, por su parte, definió los 4 humores corporales, los cuales llamó sanguíneo, bilis negra, bilis amarilla y flemático. Así, por ejemplo, él hacía la asociación de que una persona que tuviera exceso de bilis negra, entonces produciría una personalidad más de tipo melancólico. Hoy día, pues, todos estos, o esta teoría de los humores, se ha reemplazado por las hormonas, pues recordemos que los distintos estados de ánimo que presentamos tienen mucha relación con la personalidad y al mismo tiempo estos regulan, digamos, los procesos que ocurren en las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de controlar los procesos hormonales del cuerpo. Entonces veamos los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad. Comencemos a ver cómo es esa relación que existe. Entonces, digamos, para iniciar, que hay variables de la personalidad que están asociadas a conductas de riesgo. ¿Y cuáles son las conductas de riesgo? Por ejemplo, la impulsividad, el psicotismo, el neurotismo, el cinismo, la ansiedad o la hostilidad. También hay otras variables de la personalidad que tienen como una asociación positiva con conductas que son saludables. ¿Y cuáles son estas conductas saludables? Estaríamos hablando, por ejemplo, del optimismo, de las expectativas de autoeficacia, afabilidad. Y por último, también encontramos que hay variables de la personalidad que tienen una relación ambivalente. Esto se refiere, por ejemplo, a conductas como la extraversión o extroversión, también se conocen, la búsqueda de sensaciones, la competitividad, por ejemplo, también la apertura mental o la búsqueda de sensaciones. Ahora bien, ¿cuáles mecanismos inciden en las enfermedades? Entonces tenemos mecanismos directos, que es lo que estamos hablando, de que la personalidad influye en la frecuencia o en la intensidad del estrés. Recordemos, como lo decía, que los estados de ánimo regulan los procesos que ocurren en las glándulas suprarrenales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estado de ánimo o constante de tristeza, de miedo, de angustia, mis glándulas suprarrenales generan una hormona que se llama cortisol, y esta hormona hace que mi cuerpo se intoxique y que constantemente mantenga niveles de estrés elevados. Como vemos, hay efectos de estrés sobre determinados sistemas biológicos como el neuroendocrino, el cardiovascular, el inmunológico, entre otros. Cada vez que nosotros segregamos esa hormona que se llama cortisol, entonces nuestro cuerpo va a presentar cambios también a nivel estomacal. Muchos de los problemas que tenemos en los intestinos tienen mucho que ver con los altos niveles de cortisol en nuestro cuerpo. Todos los cambios fisiológicos incrementarán si se cronifican y se cronifica la posibilidad de enfermedades.
Evidentemente, al obtener estos cambios a nivel hormonal, pues mi cuerpo va a estar intoxicado y yo voy a tener más posibilidades de contraer o de, digamos, de manifestar enfermedades físicas. Entonces, ¿por qué esto se relaciona con la personalidad? Porque si yo tengo una personalidad, que lo vamos a ver ahorita más adelante, apática, o soy una persona que generalmente vivo con angustia, pues obviamente voy a alterar mi sistema hormonal. Ahora, ¿qué mecanismos inciden en la enfermedad pero que son indirectos? Ya hablamos de los directos. Por ejemplo, estaríamos hablando de las conductas o hábitos de salud que afectan la probabilidad de enfermarse. Estaríamos hablando, por ejemplo, de factores como dieta, el ejercicio físico, los riesgos físicos, por ejemplo, que se asumen cuando yo consumo drogas o cuando mantengo relaciones sexuales sin protección. ¿Por qué es indirecto a la personalidad? Estaríamos diciendo que si yo tengo un tipo de personalidad que, por ejemplo, soy apática, entonces no me gusta hacer ejercicio físico. Y si no me gusta hacer ejercicio físico, pues el ejercicio físico va a hacer que yo sufra enfermedades como obesidad o, digamos, alteraciones también en el sistema hormonal. Si yo tengo un tipo de personalidad que soy como sumisa, entonces de pronto me dejo influenciar por otra persona y consumo drogas. Entonces también enfermo mi cuerpo, pero lo estoy haciendo de forma indirecta. Por eso se conoce como mecanismos indirectos. Ahora veamos el modelo de los 5 factores de la personalidad. Digamos que a nivel médico, o digamos sí, que la ciencia médica, pues siempre ha rechazado el hecho de que las enfermedades físicas estén asociadas con la personalidad. Sin embargo, los expertos pues han hecho acuerdos y afirman que la personalidad puede categorizarse en 5 rasgos, como lo son. Primero, apertura de experiencia. Entonces, este tipo de personas o este tipo de personalidad están aquellos individuos que tienden a crear experiencias personales y que conciben el futuro de una manera creativa. Obviamente son personas creativas, personas que tienen expectativas positivas del futuro y por lo tanto este tipo de personas pues tenderían a enfermarse menos porque su sistema hormonal siempre estaría liberando otra hormona que conocemos como endorfinas o dopaminas, que son hormonas que nos hacen sentir con estados de ánimo de felicidad y pues esto conlleva que tengamos una mejor salud. La responsabilidad está relacionada con aquel tipo de personas que tienen la capacidad de centrarse en sus objetivos y que son muy disciplinadas. Este tipo de personas, pues, por su disciplina, llegan a obtener grandes logros y digamos que están muy orientados o muy orientados hacia lo que quieren para ellos. O sea, tienen muy claros sus metas y sus objetivos. Ahora, otro factor es la extraversión, que tiene que ver con el grado en que un sujeto se muestra abierto a mantener relaciones interpersonales. Determina cuánto le gusta al sujeto rodearse de otras personas, pues generalmente estas personas que son extravertidas tienden a ser mucho más alegres y también podríamos clasificarlas dentro de estas personas, pues que su sistema hormonal produce más dopamina. La amabilidad tiene que ver con las personas que se muestran siempre respetuosas ante los demás. Las personas amables por lo general son muy empáticas, se sensibilizan con las emociones de otro, ayudan por lo tanto a las demás personas, son personas tranquilas, confían en las otras personas porque al ser ellas honestas pues confían que las demás personas también lo son muy tolerantes y por lo tanto pues son personas que se adaptan también al entorno. Por último tenemos el neuroticismo. Esto, para explicarlo de una mejor manera, recordemos que hay algo que se llama gestión de emociones, que eso lo vemos mucho en la parte de inteligencia emocional, que significa que son aquellas personas que tienen la capacidad de gestionar sus emociones, como el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, y por lo tanto pues son personas altamente efectivas. Entonces el neuroticismo nos estaría hablando de todo lo contrario, significa que son personas a las que se les dificulta enfrentar las situaciones de la vida, experimentan cambios de humor muy bruscos, por lo general siempre sienten tristeza o rabia,
Entonces, una persona que vive también o que tiene este factor de personalidad tiende a enfermarse más, porque como lo explicaba anteriormente, cada vez que nosotros sentimos rabia, tristeza, pues activamos el hipotálamo, que sabemos que es el que envía las señales a las glándulas suprarrenales, y comenzamos a segregar cortisol nuevamente. Y por lo tanto a intoxicar nuestro cuerpo, y por eso tenemos tantas enfermedades derivadas del estrés, como enfermedades cardíacas. Se nos puede inclusive caer el cabello, porque también sabemos que los folículos pilosos son hipersensibles al cortisol, y por lo tanto cuando vivimos en estados como estos, pues enfermamos nuestro cuerpo. Ahora veamos cuáles son los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos. Entonces, como lo explicaba anteriormente, los teóricos han unificado los rasgos de la personalidad para crear estos tipos de personalidad que mencionaremos a continuación. El tipo A son personas que suelen ser muy autoexigentes, son competitivas y demasiado autocríticas. Son luchadores, pero no son pacientes, se esfuerzan mucho por lograr sus objetivos, y una vez que alcanzan los objetivos, pues no les produce gran satisfacción. Pueden ser muy improductivos, y producto de esta improductividad, entonces pueden llegar a manifestar agresión en algunas oportunidades, pues se sienten frustrados por no haber logrado el objetivo que se habían propuesto. La tipo B, estamos hablando de personas que tienden a ser emotivas, son muy pacientes, reflexivas, muestran bajos niveles de ansiedad, mayores aptitudes creativas, son más imaginativas, precisamente porque mantienen, digamos, más control a nivel emocional, y no les gusta ser competitivos. Aquí podrían situarse esas personas que están más orientadas hacia el logro. Ahora, por acá podemos ver el tipo C, que estaríamos hablando de patrones de comportamiento que se caracterizan porque no les gusta expresar emociones, omiten sus sentimientos, prefieren mantenerse distantes de las otras personas. Son personas muy negativas, o digamos son patrones que se manifiestan muy negativos, por ejemplo como la rabia. Entonces nuevamente volveríamos al punto anterior, en el que estos patrones de comportamiento pues conllevan a sufrir de mayor o a tener mayor riesgo de sufrir enfermedades físicas. Por último tenemos las personas, los patrones de conducta tipo D, que son personas infelices, suelen expresar emociones negativas en todo momento, se quejan de todo, son muy pesimistas, tienden a preocuparse también excesivamente, se irritan con mucha facilidad. Obviamente todo esto los lleva a tener problemas de autoestima, no son asertivos, significa que pueden crear conflictos con mucha facilidad con otras personas, son inseguros, obviamente como consecuencia de tener una baja autoestima, tienen muy pocas relaciones sociales porque al no ser asertivos, al crear conflicto en todos lados, pues prefieren aislarse y tienen pocas relaciones sociales, y son personas cerradas y reservadas. Entonces, como pudimos verlo a lo largo de esta exposición, la personalidad tiene relación también con las enfermedades físicas, porque nuestra personalidad también influye sobre nuestras emociones, y nuestras emociones claramente, y está muy comprobado, influyen en cómo nos sentimos físicamente, porque influyen también sobre nuestro sistema inmunológico, y recordemos que el sistema inmunológico es el que nos permite tener como mayor cantidad de defensas para combatir enfermedades. Muy bien, estas son las referencias bibliográficas de las cuales he extraído la información, que espero que les haya sido muy útil. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.